Escuchar música es una de las actividades más comunes de nuestro cotidiano, ya que esta nos permite controlar el estrés y mejorar nuestro estado de ánimo. Para escuchar música generalmente utilizamos servicios como Spotify, YouTube Music, Apple Music, Deezer o si eres rarito, Tidal, servicios los cuales nos proveen de toda la música que podríamos necesitar a un par de clics de distancia. Sin embargo, esto no siempre fue así, ya que como recordarán la música se almacenaba en formatos físicos, partiendo con los discos de vinilo de diferentes tamaños, siguiendo con los cassettes y finalmente los CDs, siendo estos últimos el formato de música más versátil que había en ese entonces, ya que eran compactos y almacenaban la música de manera digital en vez de analógica, lo cual permitía almacenar esta música en nuestro computador, y es de esta forma que surgieron los primeros reproductores de música digitales. Esto nos lleva a la aparición de los reproductores MP3, los cuales nos permitían reproducir música en la palma de nuestra mano, antes de la masificación de los celulares, y que se popularizaron durante los 2000, pero que fueron dejados en el olvido tras la aparición de los servicios de streaming de música. Soy Master Hyanex y en esta ocasión les mostraré cómo ha sido el inicio y el fin de los reproductores MP3. Por cierto, les recuerdo que me pueden seguir en Instagram y en Twitter, donde suelo subir cosas random. Además, les agradecería si pudieran unirse a mi servidor de Discord. Y bueno, ahora sí, comencemos. Se suele pensar que los reproductores MP3 aparecieron con el lanzamiento del iPod en el 2001. Sin embargo, esto no fue así, ya que este tipo de dispositivos empezaron a aparecer en la segunda mitad de los 90, con el lanzamiento del MP-Man F10 en el año 1998, el cual contaba con entre 32 y 64 MB de almacenamiento y costaba entre 200 y 250 dólares de la época, los cuales equivalen a 341 y 426 dólares actuales respectivamente. A pesar de lo innovador que fue en su momento, este dispositivo fue criticado, ya que supuestamente fomentaba la piratería de música, ya que en esa época no existían portales digitales para comprarla, por lo que la única manera de conseguir música para este reproductor era extrayendo dicha música de un CD. Esta idea de un reproductor de música portátil y compacto ganó tracción rápidamente, con múltiples empresas lanzando sus propios reproductores MP3, como por ejemplo Samsung con su línea JEP, la cual inició en 1999 con los JEP E32 y E64, y que fue una de las pioneras de este mercado, el cual era prácticamente nuevo. Los reproductores MP3 de esta época marcaron los primeros pasos en la música digital actual, pero no eran muy populares debido a que estos contaban con poco espacio de almacenamiento, e insertar música en estos no era muy intuitivo. Pero cuando Apple lanzó el famoso iPod en el 2001, la popularidad de estos estalló, convirtiendo los reproductores MP3 en una tendencia que duró por toda la década del 2000 y parte de la década del 2010. El repentino éxito del iPod se debió a múltiples factores, entre los cuales podemos destacar su amplio espacio de almacenamiento, contando con 5 GB de almacenamiento, lo cual fue muy llamativo considerando el tamaño del dispositivo, ya que en esa época los reproductores de música con cantidades de almacenamiento tan considerables utilizaban discos duros para almacenar las canciones, lo que resultaba en dispositivos voluminosos e ineficientes, por lo que Apple utilizó un disco duro más pequeño que le permitía al iPod tener tal espacio de almacenamiento sin tener un tamaño tan considerable. Además, el uso de una batería de litio en lugar de las típicas pilas AA fue otro punto atractivo que le permitió triunfar al iPod y que lo diferenció de su competencia, ya que de esta forma los usuarios no estaban obligados a comprar pilas aparte para que el dispositivo funcionara. Otro motivo de su éxito fue el uso de la aplicación iTunes para conectarse al iPod, lo cual fue una ventaja ya que iTunes, además de incluir las funciones de un gestor de música común y corriente, también incorporaba una tienda de música, la cual podía ser utilizada con el iPod sin tener que recurrir a los famosos CDs. Tras el lanzamiento del iPod, la competencia fue feroz, con marcas reconocidas como Sony e incluso Microsoft entrando en el mercado a medida que las ventas de los reproductores MP3 iban aumentando. Durante este tiempo existieron múltiples tipos de reproductores MP3, los cuales podían ser más baratos, más pequeños o contener más espacio de almacenamiento para insertar más canciones. Sin embargo, a pesar de lo mucho que el mercado creció, el iPod se mantuvo como la marca más reconocible de este tipo de dispositivos, al ser el que impulsó a que salieran más y más reproductores MP3 de diferentes marcas, expandiendo este mercado. Apple fue entonces la empresa que más partido le sacó a este mercado, lanzando múltiples modelos del iPod,
incluyendo el Nano, el Shuffle, el Mini y uno de los más recordados, el iPod Touch. Esta expansión de la marca les permitió comercializar el iPod hacia un público más amplio, pero también provocó que las empresas competidoras trataran de imitar estos nuevos modelos, provocando la aparición de ciertas nuevas funciones en estos dispositivos, tales como la posibilidad de reproducir videos o la posibilidad de escuchar emisoras de radio AM y o FM, con tan solo conectar un par de audífonos, funciones que terminarían por volverse normas en algunos de estos reproductores. Sin embargo, no todos los fabricantes trataban de estar a la altura del iPod en todo momento, y decidieron además sacar reproductores MP3 más compactos, los cuales podían ser más cómodos y no requerían de cables para cargarlos o conectarlos a un computador, como por ejemplo la línea Movo de Creative o algunos modelos de la línea Walkman de Sony. En general, podemos decir que el mercado de los reproductores MP3 pasó por muchas experimentaciones y vio llegar dispositivos equivalentes, tales como los reproductores MP4, los cuales supuestamente eran reproductores con la capacidad de reproducir videos, aunque el nombre se utilizaba más en dispositivos genéricos que buscaban engañar a los más crédulos. Además de los reproductores MP5, que era el nombre que se le daba a un grupo de dispositivos baratos con características como ver videos, escuchar la radio o leer ebooks, tratando de imitar a dispositivos como el iPod Touch, pero sin mucho éxito. Podríamos decir entonces que en general los reproductores MP3 gozaron de una popularidad considerable que duró más de lo que uno esperaría, aunque como dice el dicho, todo el que sube tiene que bajar, y en este caso así fue. Apple volvería a sorprendernos con un nuevo producto en el año 2007, esta vez con un celular inteligente, el iPhone. A pesar de que nuevamente los de Apple no fueron los inventores de este tipo de productos, es decir, los smartphones sí fueron los que los popularizaron en el mercado general, provocando su masificación y la aparición de competidores que buscaban entrar en este mercado con dispositivos cuya calidad era variable. Los celulares en general ganaron bastante tracción durante los 2000, al permitirles a los usuarios comunicarse con sus cercanos desde cualquier parte, aunque no sería con la aparición de los primeros smartphones que los celulares se convertirían en una herramienta indispensable para la vida cotidiana de muchas personas. En un principio esto no afectó en casi nada a los reproductores MP3, ya que estos estaban destinados únicamente a la reproducción de música, lo cual no era algo que todos los celulares podían hacer en esa época. Pero la inclusión de un reproductor de música en el iPhone, aspecto que se volvería común en los celulares a partir de ese punto, hicieron que utilizar un reproductor MP3 fuese cada vez menos necesario. Además, a finales del año 2008 aparecería una plataforma que cambiaría nuestra manera de escuchar música digitalmente, Spotify, la cual le permite a los usuarios acceder a todo un catálogo de música mediante un servicio de suscripción, el cual debe ser pagado periódicamente en vez de tener que comprar las canciones. Este método de comercialización de música resultó ser más barato y más conveniente para los usuarios, aportando a la caída de popularidad de los reproductores MP3. Pero la caída de estos no se debió únicamente a los celulares y a los servicios de streaming, sino que también se debió en parte a la decadencia de la calidad de los reproductores que fueron saliendo en la segunda mitad de los 2000 e inicios de los 2010. Apple seguía siendo exitoso con sus iPods, pero otras marcas tuvieron sus problemas tratando de entrar en este mercado, como por ejemplo Microsoft con su línea Zune, la cual gozó de una pequeña popularidad durante su inicio, pero que decayó rápidamente, convirtiéndose en un fracaso comercial que le costó millones de dólares a Microsoft. Estos factores terminaron provocando la caída en popularidad de los dispositivos MP3. De hecho, Apple descontinuó la mayoría de los modelos del iPod entre el 2010 y el 2012 en favor de sus dispositivos con iOS, a excepción del iPod Touch, cuyo último modelo fue el iPod Touch 7 lanzado en el 2019 y el cual aún recibe actualizaciones de iOS. Actualmente los reproductores de música dedicados, créanlo o no, siguen existiendo, aunque no son tan populares, siendo los reproductores de la empresa FiiO los más conocidos actualmente, lo cual demuestra que a pesar de todo lo que ha sucedido, el nicho de tener un reproductor de música dedicado sigue existiendo y que es posible adaptar dichos dispositivos a la era del streaming al permitirles a los usuarios utilizar dichos servicios en su reproductor de música. Gracias por ver este video hasta aquí. Si les gustó pueden dejar su like, comentar, suscribirse, activar la campana para cuando suba otro video después de 3 meses y no olviden revisar mis redes sociales y mi servidor de Discord. Además he abierto una página en Ko-Fi, creo que así se pronuncia, para que me dejen una pequeña donación si tienen la posibilidad. Pero bueno, nos vemos en un próximo video que espero que no termine subiendo en 3 meses más.
Adiós.